Nos acompaña Mauricio Echeverría, quien no necesita presentaciones, sobre todo por los conectados y presentes, pero vamos a decir que es doctor en filosofía por la Universidad del Angelicum de Roma, licenciado en filosofía por la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, y bachiller en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Mauricio nos expone hoy día la segunda parte de las apariciones marianas. En aquel tiempo quedó pendiente precisamente el fin de los tiempos y el coloquio de hoy día se titula El fin de los tiempos según algunas apariciones marianas. Adelante, Mauricio. Gracias, Emilio. ¿Podemos compartir la presentación? Inmediatamente. Y esto es para la presentación. ¿Va a ir cambiando? Sí, denme un segundo para que lo vean también. Ya. Vamos a ver aquí si se... Ya, ahí apareció. Bien, comienzo entonces con un par de citas bíblicas. La primera de San Pablo: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer en este caso? De revisar estas profecías que vienen asociadas a supuestas apariciones de la Virgen María en este último siglo y medio, un poco más. Examinando, yo diría, sobre todo la verosimilitud de que sean profecías, ¿no? Más que del contenido. Un poco la segunda cita, que era una lectura de esta semana, ¿no?, del Evangelio, que está en Lucas y que está en Mateo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Siempre la Virgen se ha revelado a pequeños y el contenido siempre es extraño, incluso para los pequeños. O sea, la importancia de la actitud hacia la profecía me parece a mí que es la disponibilidad, la admiración, la humildad. Lo que hay que examinar es más bien que si efectivamente es la procedencia, me parece, ¿no? Bueno, vamos a volver un poquito sobre ese tema. ¿Con esto avanzo para algún lado? No. Así que si tú nos ayudas mejor. Sí. Bueno, ahí. El tema, el fin de los tiempos según algunas apariciones marianas. Como decía Emilio, el año pasado hablamos en general, sobre el mensaje de estas mismas 6 apariciones marianas. Y, bueno, me han pedido profundizar el tema del fin de los tiempos. Hay muchos otros más temas más importantes, según los mismos mensajes lo dicen, ¿no? Este no es el tema más importante, el tema más relevante es otro, lo vamos a mencionar. Y habría muchos otros temas interesantísimos que se pueden sacar de aquí, de la relación de María con los videntes, de cómo los va educando poco a poco, sobre el rosario específicamente, cómo enseña muchos detalles sobre el rosario, sobre la conversión, que es realmente el tema importante, ¿no? Y otros temas, pero bueno, hoy vamos a hablar del fin de los tiempos. El fin de los tiempos, perdón, sí. No voy a hacer las distinciones que ustedes ya conocen sobre si estamos hablando del fin como término, es decir, fin como finalidad, si los últimos tiempos, si la plenitud de los tiempos, el fin del mundo, el fin de la temporalidad. Si quieren profundizar sobre ese tema, ahí está, por supuesto, el libro de Joseph Pieper, El fin del tiempo. Quizás citemos algo. Tampoco voy a entrar aquí en disquisiciones teológicas más finas, porque para eso la Santa Iglesia tiene doctores. Y está el famoso libro de la parucía del cardenal Villot, por ejemplo, que ahora se encuentra en internet, si lo quieren ver en castellano. Yo uso el concepto, el término, el fin de los tiempos, porque es el término que usan en varias de las mismas apariciones. Más que nada. Vamos a aclarar el contenido. Y si alcanzamos algo de las fechas, pero no sé si alcancemos. Vamos entonces a recordar, Camilo, ¿cuál? ¿Tienes ahí? Aquí. Ya. Ahora sí. Ahí sí.
¿Cuáles son las 6 apariciones? No voy a repetir ahora el detalle de estas apariciones. Son 6 apariciones que yo las he escogido precisamente porque después de examinarla muy a fondo, me parecen verosímiles, en primer lugar, y en segundo lugar porque tienen un mensaje universal común, parecido, similar. Hay muchas más apariciones, pero no tienen todas un mensaje universal, sino que un mensaje local, como Lourdes, por ejemplo. Estas 6 apariciones, además de ser verosímiles por la historia, son verosímiles por la cantidad de milagros asociados y verificados, sobre todo conversiones, vocaciones consagradas asociadas a las 6, muchísimas, movimientos espirituales en todo el mundo, etc. Ninguna de ellas ha sido reprobada por la Iglesia, tienen todas distintos grados de aprobación por los distintos niveles y estamentos de la Iglesia, por lo tanto, por eso me han parecido verosímiles. Lo he estudiado a fondo, me he comprado todos los libros que hay, etc. Sobre todo he estudiado los diarios espirituales de los videntes, donde están los testimonios más directos, y y como ustedes ven, recorren desde 1846 a 1992, pero un detalle que siempre se nos olvida es que las apariciones y las locuciones siguen continuando a lo largo de toda la vida de los videntes. Uno se queda con las primeras, que son las apariciones notorias, públicas, comunes, pero luego los videntes siguen teniendo, por eso hasta 2022, hasta el día de hoy, los videntes que están todavía vivos siguen teniendo apariciones y locuciones, solo que ya no son tan conocidas, salvo las de Medjugorje. Bien, el centro del mensaje, decíamos el año pasado, es una advertencia que hace la Virgen acerca de que está disminuyendo la fe y que está aumentando el pecado. Por lo tanto, esto tiene efectos en que aumentan las ofensas al corazón de Jesús, al corazón de María, y sobre todo la condenación de muchas personas. Y la segunda parte del mensaje es el llamado que hace la Virgen a la oración y a la penitencia para reparar y para salvar almas. Bien, ese es el corazón, de eso hablamos el año pasado. Pero también decíamos que hay unas causas específicas que están aumentando esta situación: la acción de Satanás, el comunismo y la infidelidad de los sacerdotes, por una parte, y por otra parte que también decíamos que si esto continúa así, hay un anuncio de un aviso, un signo y un castigo. Hoy vamos a hablar sobre todo de esto último, en qué consiste este anuncio, el fin de los tiempos, que está ligado a las causas y al aumento de esas causas. Voy a hablar del contenido del fin de los tiempos. Si me queda tiempo, hablaremos de algo que no le interesa a nadie, que son las fechas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del contenido, que es lo más sustancial. Me voy a guiar sobre todo por la formulación, por la estructura que ofrecen los videntes de Garabandal, de este pueblito en la Cantabria, cerca de Santander, en España, que tuvieron visiones, ellas 4, entre el 61 y el 65, y luego por separado cada una. Y también está la fórmula de Medjugorje, este otro pueblito, siempre es un pueblo campesino, en colinas, donde se aparece la Virgen, en Bosnia-Herzegovina, entonces en Yugoslavia, entre 1981 y 1982, que se aparece en este caso a 6 niños. Siempre, cuando son grupos de niños, hay un vidente principal que es la mayor, siempre una mujer, la mayor, que es la que tiene más revelaciones y más continuidad de las revelaciones. Entonces Medjugorje está bien estructurado en 10 secretos que, como veremos, van coincidiendo también con los 3 las 3 etapas de Garabandal. Hasta dónde se sabe, porque son secretos, porque no se sabe, ¿no? Se saben algunas cosas que han ido revelando.
Las otras 4 apariciones también se vinculan, pero de manera más desordenada a esta estructura. Vamos a quedarnos sobre todo con la estructura garabandal, pero el cuarto paso, y el más importante, y que está repetido en todas las apariciones, es el triunfo de María, después de las tribulaciones o de los milagros o de las señales, viene lo más importante del fin de los tiempos, que es el triunfo de María. Por eso que siempre todos los videntes insisten en el tono positivo, el tono optimista de estos mensajes, de estas apariciones, porque están concentrados en la conversión y en el anuncio de un triunfo gozoso de María. Bueno, expliquemos entonces cada uno de estos 4 pasos, son 4 etapas del fin de los tiempos. El primero es el aviso. El aviso, la iluminación de las conciencias, la advertencia, tiene distintos nombres. El aviso está más ligado a Garabandal, como tal la formulación, aunque aparece también en otros. No voy a hablar de todas las otras apariciones que hay privadas a santos y que coinciden en muchos de estos elementos, ¿no? Como las apariciones, las visiones de Santa Hildegarda, de la beata Ana Catalina Emmerich, de San Juan Bosco, etc. Pero, por ejemplo, les cuento que hay un libro que apareció hace un par de años que recoge experiencias contemporáneas del aviso. Hay muchos santos que han tenido la experiencia del aviso, entre ellos el santo cura de Ars, que pidió a Dios el aviso, después que lo tuvo se arrepintió. ¿Qué consiste el aviso? Lo han experimentado muchos santos y lo están experimentando también gente hoy ligada a estos mismos santuarios. Y este libro recoge varios de esos testimonios. Bueno, ¿cuál es la finalidad del aviso? Como se le explica a las videntes de Garabandal. El aviso nos lo manda para purificarnos, para nuestra santificación, no para el temor, sino para que nos acerquemos más a Dios y tengamos más fe. El aviso va a ser el inicio propiamente tal del fin de los tiempos, dice en otro momento una de las videntes de Garabandal. Cuando llegue el aviso es señal de que empezó ya propiamente el fin de los tiempos. ¿En qué va a consistir? Bueno, la finalidad, ya sabemos, es es la última oportunidad, dicen, que da Dios para la conversión. La última gran intervención divina para la conversión, dado lo mal que está la situación en el mundo. ¿Quiénes son los destinatarios? Toda la humanidad, lo dice en Medjugorje, y lo insisten en Garabandal. Para todos, el aviso será sentido, será experimentado por todas las personas, independientes de su credo, situación, lugar geográfico. Va a ser experimentado al mismo tiempo por todos los seres humanos que estén vivos en ese momento sobre la faz de la Tierra. ¿En qué va a consistir? Va a tener 2 fases o 2 dimensiones, una exterior y una interior. Este aviso va a venir entonces con una señal en los cielos, en el aire, en todo el mundo, y de inmediato, luego de ver esa señal, se pasa al interior, en cada uno de su conciencia. El aviso en total va a ser un tiempo muy breve, pero nos va a parecer muy largo, por el efecto que produce esta iluminación de nuestras conciencias. La primera fase, que es como una señal de advertencia, dicen, Conchita Garabandal, lo dicen muchas otras personas, pero dentro de las apariciones pongo lo de que dice Conchita, es un fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. No puede decir lo que es exactamente, pero pone, por ejemplo, algo así como 2 estrellas que se chocan entre sí, que hacen un ruido enorme y despiden una gran luz, pero no se caen y no provocan ningún daño. Algún efecto
cósmico o visual, no pueden dar más datos que esto. Sabemos que hay muchas otras anuncios, pero de dudosa verosimilitud también acerca de esto mismo. No les cuento la cantidad de blogs y sitios de internet y de todo que están hace rato. Hay varios libros, yo me leí un par de libros donde empiezan a calcular si va a ser el cometa tal, el cometa cual, y bueno, hay teorías para todos, pero lo que anunciaba la Virgen es solo esto, nada más. Esta es la fase entonces externa del aviso. Luego viene una fase interna, interior en nuestras conciencias, que es lo importante. El otro simplemente es un llamado de atención, que dice que como que se va a detener el tiempo porque cada uno va a estar absorto en sí mismo, viendo qué cosa, viendo cada uno sus propios pecados. Va a ser como una especie de juicio privado anticipado. Y esto es lo que ha experimentado el santo cura de Ars y muchos otros santos, que ven, y muchas personas, incluso actualmente en Medjugorje, que de repente están frente a Dios y ven toda su vida, sobre todo sus pecados de acción, de omisión y todos los efectos de los propios pecados. Dios nos dará la oportunidad, dice Jacinta, de saber todo lo bueno y malo, dice ella, lo bueno y malo, Conchita insiste más en lo malo, que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Veremos en un momento nuestra vida entera, cada uno en el interior de sí mismo. Cada persona verá el estado de su alma tal y como Dios la ve. Entonces esto es una gran oportunidad de conversión, es un examen de conciencia intensísimo que conmociona el alma, según todos los que ya lo han experimentado, pero va a ser un regalo para todas las personas en todo el mundo y al mismo tiempo. No sabemos cuándo. Bueno, los de Medjugorje sí saben cuándo. Pero todavía no. Bien, vamos a la segunda parte de este fin de los tiempos. El signo. Bueno, el signo se sabe que va a ser dentro de un año. Ahí están con los tiempos. La separación entre el aviso y el signo no va a ser más de un año entre los dos. Eso lo han revelado. Va a ser porque van ligados los dos. Este signo, en Garabandal hablan del milagro, en Medjugorje de la señal, bueno, en Akita la señal. Tiene una finalidad, tiene varias finalidades, es interesante, y que coinciden. Ahí está lo que dicen en Medjugorje, porque le habíamos pedido en muchas ocasiones que dejara una señal. Eso pasa en todas las apariciones, en Fátima, etc. ¿no? Le piden a la Virgen una señal porque nadie les cree. Para que les crean los demás, los niños siempre le piden a la Virgen alguna señal. Entonces, hay varias señales, en todas las apariciones hay varias señales siempre, del sol, imágenes, bueno, milagros, pero promete una señal, le piden una señal más potente. En Garabandal se da el milagro de que aparece la hostia en la boca de una de las niñas, está anunciado, va a aparecer un milagro especial y le aparece en la sagrada hostia, visualmente, porque habitualmente ellas y los demás reciben muchas veces la comunión de manos de ángeles, pero en ese momento fue visible y fue fotografiado, fue filmado. Lo mismo pasó en Aokpe. Bueno, pero entonces dijeron, las niñitas le dijeron a la Virgen, no, este es un milagruco, este no es muy chico, que era un milagro más grande. Ya, le dije, no te preocupes, le vamos a dar un mensaje más grande para que les crean. Bien, pero no solo para que les crean, sino también, como dice más abajo, como el castigo muy, muy grande, el milagro también tiene que ser muy grande, para ver si el mundo cambia y el castigo no viene. Entonces, primero viene el aviso para remecer las conciencias y después viene una señal visible para consolidar este movimiento hacia la conversión. Pero, fíjense lo que dice Nuestra Señora Azor Agnes en Akita, en Japón.
que si el castigo llega, la señal va a permanecer como la única arma que quedará entonces, además del rosario. Este signo, esta señal, va a ser un faro en medio de la oscuridad. Esa es la finalidad, fortalecernos en la conversión. Pero al principio dicen, bueno, esto es para todos, pero dense prisa en convertirse, dice Nuestra Señora en Medjugorje, porque para los incrédulos entonces será demasiado tarde. Para los creyentes va a ser un refuerzo. Para los que se hayan convertido gracias al aviso, la señal va a decir, esto me refuerza. Pero a los que rechazan el aviso, probablemente también rechacen la señal y le buscan explicaciones científicas o esotéricas. Ese es el signo. ¿Dónde va a ser el signo? Por lo menos en Medjugorje y en Carabandal, porque así se los prometió Nuestra Señora a los respectivos videntes. Pero también se dice en otras partes del mundo. En las colinas donde se apareció originalmente la Virgen. Se puede lucubrarse en otros lugares donde se ha aparecido también, pero por lo menos en Medjugorje y en Garabandal. Todo esto son, además, apariciones, piensen ustedes, son niños campesinos, ignorantes, no saben de las otras apariciones. Los de Medjugorje habían escuchado, además están bajo un régimen comunista. Estaba prohibida la catequesis. Una de ellas había oído mencionar Fátima, pero no tiene idea de lo que era Fátima. Entonces no es que estén replicando, son absolutamente independientes las apariciones. ¿En qué va a consistir la señal, el signo, el milagro grande? Primero, todos van a ver que es un milagro, o sea, que no es realizado por mano humana, sino que viene directamente de Dios. No va a haber duda, es algo imposible de producir humanamente. Dice Conchita, es una señal que se puede ver, se puede tocar, pero no se puede palpar, como el humo. Ahora, esa es la misma descripción que dan todos de las apariciones de la Virgen, que la pueden ver, la pueden tocar, pero cuando la tratan de atrapar es como el humo, ¿no? Entonces, me llama la atención porque es similar la señal. Va a ser una señal, una imagen, no dicen de qué. Ahí se empieza a elucubrar si está lo de Sor Faustina, la señal de Cristo, está la señal de la Virgen. Bueno, no se sabe. Esto es todo lo que han comunicado. Una señal que se va a ver, se va a poder fotografiar, grabar, etcétera, televisar, y que va a quedar como una señal perenne para siempre. Eso es lo que se sabe acerca de la señal. Y que vendría a más tardar dentro de un año después del aviso. Efectos de esta señal: primero, por supuesto, la admiración, llamar la atención, va a ser muy hermoso, pero también va a provocar milagros, va a sanar a enfermos, va a convertir a los pecadores. Esto es lo que ha prometido la Virgen para reforzar efectivamente la fe. Claro, no se sabe cuándo va a ser, pero ya hay tours que ofrecen tour a la señal y las agencias de viaje y están los días todos copados. Así que tienen que apurarse si quieren ir. Ahora, las mismas videntes dicen, no sabemos si vamos a estar nosotros ahí. De hecho, ellas mismas no saben si van a estar vivas. Aunque le han pedido que las anuncien, pero dicen, es difícil. Bueno, ahí podemos ir. Ok. ¿Qué pasa si el aviso y el signo no funcionan? Tercera opción. El castigo. El castigo. Pero no es lo más importante, ¿no? Como dice ahí Mirjana de Medjugorje, cuando la gente me hace preguntas pesimistas sobre las catástrofes bíblicas y el final del mundo, siento lástima por ellas. Quizás tengan una conciencia culpable, quizás estén preocupados por cómo han vivido sus vidas y por esto temen el castigo de Dios. La gente debería preocuparse únicamente en cambiar su vida. Lo dice Mirjana, que conoce los 10 secretos y las fechas. Pero así todo, dice, no es lo importante el castigo. Lo importante es cambiar de vida. El castigo
siempre ha estado anunciado en condicional, ¿no? Ya desde la Salet, esta ira de Dios. Si cuando hayas dicho a los pueblos lo que acabo de decirte y lo que te diré que vuelvas a decir, si después de eso no se convierten, en una palabra, si la faz de la tierra no cambia, Dios se vengará del pueblo ingrato y esclavo del diablo. Esto lo dice en todas las apariciones, ¿no? Esto también está en la visión de la tercera parte del secreto, que da un dato interesante. Como ven, se ve este ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando en llamas, que parecía que iba a incendiar el mundo, pero se apagaba al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha. Esta visión está repetida muchas veces, ¿no? El ángel de la ira de Dios y la Virgen que lo detiene, ¿no? Se va a repetir muchas veces. Y además lo va a decir de manera explícita la Virgen en estas apariciones. Lo mismo en Garabandal. Si no lo hacemos, vendrá un castigo. Este es el mensaje principal. En Garabandal son dos mensajes, el 61 y el 65, ¿no? El 65 va a repetir lo mismo, pero diciendo: muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan muchas almas consigo. Y por lo tanto, vendrá el castigo. Ok, entonces hay que hacer muchos sacrificios, pero si no lo hacen, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. En Akita, en el año 73, en Japón, nuevamente la Virgen dice: yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Y fíjense que es fuerte lo que dice: yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y amadas almas que le consuelan, formando una corte de almas víctimas. Aquí nos acuerda de inmediato de Jacinta de Fátima. Y ese otro detalle: en todos los grupos de apariciones, a uno de los videntes, o a una, son siempre mujeres, niñitas, les pregunta a la Virgen: ¿tú quieres aceptar más sufrimientos? Porque a todos nos pide aceptar los sufrimientos. Esa es la penitencia, aceptar los sufrimientos normales que Dios nos manda, ofreciéndolo por la conversión del mundo. Y a uno le dice: ¿tú quieres aceptar más sufrimientos? Jacinta, Mariloli y otros, y dicen sí. Y ellos tienen, sufrimientos bastante mayores, y son esa corte de almas víctimas que se ofrecen al Padre y que han ido deteniendo el castigo, para detener el castigo. Así como Cristo, se ofrecen también como víctimas de expiación para detener el día de la ira. Bien, pero aquí viene un problema. En 1982, el 6 de noviembre, luego que Mirjana le ha pedido repetidamente a la Virgen que se evite el séptimo secreto, que es el castigo, la Virgen le responde y le dice: he rezado, el castigo se ha suavizado. Las oraciones repetidas y el ayuno reducen los castigos de Dios, pero no es posible evitar por completo el castigo. Vayan por las calles de la ciudad, cuenten a los que glorifican a Dios y a los que le ofenden. Dios ya no puede soportar eso. Y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, yendo por las calles de la ciudad contando lo que la Virgen ha comunicado. No es posible evitarlo, es posible retrasarlo, es posible suavizarlo, pero ya hasta el 82 quizá era posible evitarlo, ahora ya no, según lo que dicen los mensajes de la Virgen, por lo menos, transmitidos por los videntes. En la última, que es la visión más potente, más completa, más reciente, más impresionante, pero que nadie la conoce porque está en África, que tiene todo lo que tienen las otras apariciones y más, en Aokpe, a esta niñita cristiana de nombre, en Nigeria, le dice en el año 95:
he venido para advertirles nuevamente que enmienden sus caminos y que si no modifican sus caminos, el castigo será muy grande. Ya no dice que va a venir un castigo, sino que va a ser muy grande. Ahora el problema es el tamaño, la dimensión y el momento del castigo. Habrá tantos problemas en el mundo, Dios va a castigar al mundo y será terrible. La ira de Dios se sentirá. Esto el año 95, aprobado por todos los obispos, por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Hay peregrinaciones de 10.000 personas que van todos los años a este santuario en Aope, en Nigeria. Va toda la conferencia episcopal, van todos los seminaristas. El milagro del sol de Fátima igual se ha repetido por lo menos 4 veces en este lugar, se sigue repitiendo todavía. Hay una fuente, cavó una fuente de agua que tiene aguas que curan, que sanan. Ahí está la foto de la aparición milagrosa de la hostia en su boca. Esta niñita de 12 años que solamente hablaba un dialecto africano, le pide a la Virgen y de inmediato empieza a hablar en inglés, automáticamente, frente a todos los testigos. Ya hizo un magíster en Derecho en Inglaterra, en Reino Unido, esta niñita. Ahora ya no es una niña, tiene como 30 años. Así que es bastante verosímil. Bien, ¿cuál es la finalidad del castigo? Y aquí uno puede hacer todas estas disquisiciones sobre la justicia y la misericordia de Dios, cómo se compaginan, y si Dios permite los castigos, los más... Bueno, yo creo que las palabras de esta niñita Conchita de Garabandal, también tenía como 12 años, 11 años, resumen todas estas discusiones teológicas, me parece muy bien. La Virgen me ha dicho que Jesús no mandaba el castigo para fastidiarnos, sino para reprendernos de que no le hacemos caso y por ayudarnos. Ahí está el resumen. Todo es para la salvación. El último caso, el último medio es el más drástico, pero siempre es para ayudarnos. Destinatarios del castigo. A la hermana Agnes en Akita, Japón, en el 73. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. A toda la humanidad. Si finalmente se produce el castigo, será para todos, justos y pecadores. Y eso se repite en todas, ¿ah? Y es señal también de otros mensajes que hay por ahí que son contradichos por muchos datos que se dan aquí, ¿ah? Y uno es ese. Hay otros que están diciendo que solamente va a castigar a los malos. No, aquí está clarito y en todas partes dice justos y pecadores, niños y adultos, en todo el mundo. No a todo el mundo, pero sí en todo el mundo. Ahora viene lo más escalofriante, la descripción del castigo. Empecemos por la descripción en la Salet, aunque esto antes de que haya sido suavizado, por si acaso. Bueno, pero así venía por lo menos descrito. Al primer golpe del rayo de su espada, las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. Golpe de rayo. París será quemada y Marsella será engullida por el mar. Si alguien quiere ir a Marsella, piénselo. Muchas grandes ciudades, no solo esa es quizás la que conocían los niños, ¿no? Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Vean lo similar con la visión que tiene Lucía de Fátima y que describe y que luego Juan Pablo II cita en Fulda, ¿no? En Alemania. La punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la tierra. Ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente en número que no se puede contar. Esto era antes que se haya suavizado. Todavía el 62 era similar, Garabandal, a ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores.
gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporará. Todos los hombres presos de la desesperación, buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán, unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. Esto las niñitas lo vieron, las 4, simultáneamente durante toda la noche, y gritaron toda la noche sin parar. Al día siguiente todo el pueblo fue corriendo a la iglesia a confesarse. El 19 al 20 de junio de 1962. Solamente por los gritos. Ellas no dijeron esto en ese momento. Pero escucharla y al ver su rostro, dijeron tenemos que confesarnos. Año 73. Akita, Japón. Todavía antes de que se dijera que está suavizado. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepciones de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. No es broma, aunque ha sido suavizado. Y en el año 95, Nuestra Señora a Cristiana en Aokpe agrega un dato que tal vez no estaba antes. Va a castigar al mundo, será terrible. Aquí ya estaba suavizado, ¿eh? La ira de Dios se sentirá. Habrá una gran oscuridad. El mundo será sacudido. Lo de la oscuridad también, ¿verdad? No suena al Apocalipsis, no suena a otros anuncios. Después hablan de los 3 días de oscuridad, pero bueno, por lo menos el tema de la oscuridad es recurrente en las visiones de Aokpe. La Virgen le da encargos también a Cristiana para cuando llegue ese momento de oscuridad, que tiene que apoyarse en buenos sacerdotes, etc. Esos son otros detalles. Pero ven ustedes la coincidencia de la descripción del castigo que parece que viene porque no nos hemos convertido como se nos ha venido advirtiendo, al menos claramente desde el año 46. Pero lo más importante es lo que viene al final. En cualquier caso, la finalidad de todo esto es el triunfo, la era del triunfo de María. Sobre el triunfo, hay otra discusión espectacular en internet, en YouTube, donde se metan ustedes, diríamos entre apocalípticos integrados. No, apocalípticos y milenaristas mitigados. En realidad, los milenaristas mitigados también son apocalípticos. Digamos, entre parucísticos y milenaristas mitigados. O sea, los que dicen que todo esto son los signos de la parucía, de la segunda y final venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otros que dicen que no, que es un periodo previo, 1000 años, dice el Apocalipsis, pues, probablemente de manera simbólica, y que no es la señal, el aviso ni el castigo relacionado con la venida propiamente de Jesucristo. Y la verdad es que analizando los mensajes de las apariciones habría que darle más la razón a estos últimos, aunque son también muy firmes los que defienden la opción apocalíptica última. ¿Por qué? Porque en todas las apariciones se habla que el triunfo de María va a ser un tiempo de paz. Después de esto, en la Salet, las naciones se convertirán, la fe se reavivará por todas partes. Eso no condice ya con el estado del fin del mundo, donde ya no hay fe, digamos, acabó la fe, ¿no? Y hay visión. Hay otros datos aquí más curiosos. Un gran país del norte de Europa y protestante se convertirá. Con el apoyo de este país se convertirán todos los demás países del mundo. Luego vendrá, lo que nos interesa, una gran paz. Pero ojo, no durará mucho. Un monstruo, le dice Maximin, vendrá a molestarla. Este tiempo del triunfo de María no va a durar mucho. Melanie dice algo muy parecido, con más detalles. Ojo con la Salet para los que siguen el tema, ¿no? Este es el texto original. Estos dos son los textos originales que se encontraron el año 99 en los archivos del Vaticano, porque después hay mucha discusión sobre cuál
esta es la versión que mandaron de inmediato al Papa, que el Papa Pío IX se los pidió y la aprobó. Después de que todas estas cosas hayan sucedido, muchas personas reconocerán la mano de Dios sobre ellos, se convertirán y se arrepentirán de sus pecados. Un gran rey ascenderá al trono y reinará durante algunos años. La religión florecerá de nuevo y se extenderá por toda la tierra y la fecundidad será grande. Pero el problema, más tarde, el mundo contento de no conocer nada, comenzará de nuevo sus desórdenes. Y ahí empieza, propiamente, en estos mensajes, lo que es el anuncio del anticristo. En ninguna otra de las apariciones menciona al anticristo, solo en la Salet. Pero se fijan, después de todo esto, después del periodo de paz, luego de que la religión florecerá, ¿verdad? Viene luego un periodo donde todo empeora mucho más, donde nace el anticristo y donde termina con el triunfo final de Jesucristo. Esto en la Salet. Los demás no hablan se quedan solamente con el tiempo de paz. Sabemos, por supuesto, el más famoso, el de Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Y vamos a Portugal para la Jornada Mundial de la Juventud, por si acaso. Algún tiempo de paz. En Garabandal también dice lo mismo. Vendrá otra era mejor. El mundo todavía no se va a terminar. Y otro dato importante, que también lo había dicho Maximín, la conversión y la unificación religiosa. Nuestra Señora nos dijo que las iglesias divididas se reunificarán. Solo habrá una religión, solo una iglesia. También está en la visión, no lo puse. También está eso en la visión de Lucía. Una sola iglesia en la tierra. En Medjugorje, solo al lado de vuestros pastores, mi corazón triunfará. Después de esto, o sea, después del aviso del signo del castigo, vendrá el tiempo de su triunfo. Vendrá el tiempo del triunfo. Lo mismo en Aospe, después de la gran oscuridad, los que queden volverán a la única iglesia. Todas las almas serán capturadas por el maligno, pero al final mi inmaculado corazón saldrá victorioso. Bien, eso es entonces, en síntesis, porque la cantidad de información es muchísima, pero aquí, en síntesis, quiero presentar el contenido del fin de los tiempos. Este mensaje que fue recibido, es el último mensaje que ha sido transmitido, no todos lo transmiten, pero este supone que la Virgen lo dice para el mundo, a Ivanka en Medjugorje, hace una semana atrás, el 25 de noviembre de 2022. Fíjense lo que dicen: si no se deciden por Dios, no tienen futuro. Y por eso estoy con ustedes, para guiarles, con el fin de que se decidan por la conversión y la vida, y no por la muerte. Este es como el último mensaje recibido, que se sepa, de la Virgen, y resume lo que estábamos tratando de exponer. Bien, hasta aquí dejo mi exposición. Hay muchos temas para conversar. Si le interesa lo de las fechas, si le interesa otro tema, lo podemos hablar. Perfecto. Agradecemos a Mauricio esta exposición profunda y que nos deja inquietos y nos deja para nosotros que somos pecadores estándar, nos deja efectivamente con temor y temblor, a pesar de que no es temblor en lo que hay que... y se abre el espacio para los comentarios, preguntas. ¿Sí? ¿Qué es eso de la atenuación del mensaje a que tú te referiste? ¿Del castigo? ¿O del castigo? No, la atenuación del castigo. Del castigo, solamente el castigo. El castigo, sí. Sí. ¿Aquí o Sí, en ese. Ya. Ya. Gracias, Mauricio, muy interesante. Hemos conversado también de estos temas. Dos preguntas bien puntuales. ¿Cuál es el vínculo que haces con el Apocalipsis, con el libro del Apocalipsis? Porque para algunos es un libro válido para su tiempo
para otro libro histórico o profético. Incluso algunos han hecho calzar estas 3 etapas con determinados capítulos del Apocalipsis. Entonces, ahí, ¿cuál sería el vínculo? Y la segunda pregunta es por el comunismo, porque en varios también se habla del comunismo como uno de los grandes males, pero no entiendo, o sea, entiendo que no está reducido solo a un régimen político, sino que parece que hay algo más, digamos. Bueno, interpretaciones, como digo, hay infinitas. Ustedes se meten en internet y van a encontrar todo tipo de discusiones, foros, interpretaciones, libros que tratan de hacer calzar esto no solo con el Apocalipsis, sino hacen cuadros desde las profecías de Daniel, las 7 semanas, los de Malaquías, todas las profecías tratan de hacerlas calzar con esto. Lo único que yo he encontrado dicho por los mismos videntes, que a eso yo me atengo hasta el momento, es que dijo Jacinta de Garabandal, dijo que después, cuando leí el Apocalipsis, porque no lo había leído, me llamó la atención la semejanza a lo que ellos habían visto. Bueno, casi todos ellos, todos los videntes, la Virgen les ha mostrado el infierno, el purgatorio y el cielo en otros momentos, ¿no? Como ustedes saben, por lo menos lo saben de Fátima, pero los demás también. Pero no, cuando se refieren a eso se están refiriendo al fin de los tiempos. Voy a decir algo más sobre el término del fin de los tiempos, que es importante. Entonces, lo único que han dicho ella es que le llamó la atención que encontraba cosas parecidas en el Apocalipsis, muy parecidas a lo que a ella se le había revelado. Nada más he encontrado ninguna otra referencia al Apocalipsis de ningún otro de los videntes. Evidentemente, los de la Salet, que hablan del anticristo, y eso es mucho más comparable con el Apocalipsis, ¿no? Literalmente. Yo no soy quien para hacer ningún juicio de interpretación. Los mismos videntes dicen, los videntes no solamente comunicamos el mensaje, no lo interpretamos, lo interpreta la Iglesia. Pero sí, es cierto que podría coincidir, por ejemplo, esto último, ¿no? Del tiempo de paz, podría coincidir, pero en el Apocalipsis el anticristo viene antes, así que tampoco coincide demasiado. No sé si hay que hacer estas elucubraciones tan finas, ¿no? Otros dicen que la señal puede coincidir con la señal de la mujer, con la corona. Puede ser, de hecho, en casi todas las apariciones, incluso está filmadas las de Nigeria, cuando vienen los fenómenos del sol, aparece la silueta claramente de la Virgen. Y también en las otras. Entonces, ¿sería como un anticipo de la señal? Más que eso, yo no elucubro. Se pueden hacer muchas conexiones, pero... Bien. Maite Cereceda. No sé si alguien aquí tiene... No. Maite, adelante. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Estoy hablando de rodillas. Bueno, solo hacer una reflexión y una pregunta, una reflexión muy cortita, y es que me llamó la atención cuando tú señalas que hay malestar, digamos, en algunos videntes o en la Virgen, de que solo se preocupan por el castigo y el castigo mismo. Siempre me vuelve esta idea de que nosotros somos como niños ante Dios, digamos, ante un padre que nos quiere enseñar, y con los niños pasa eso, que lo que quieren muchas veces como niños pequeños no es enfocarse en el aprendizaje, sino en evitar el castigo. Entonces, y uno trata insistentemente de enseñarle, qué sé yo, entonces me hace sentido en esa metáfora. Y tengo 2 preguntas. Uno, referente, ya que estamos hablando de eso, ¿qué pasa? Porque tú decías que el castigo llega a todos, o a todo el mundo, no para todos, pero a todo el mundo. Entonces, en esto de la conversión del castigo, etcétera, ¿qué pasa precisamente con los inocentes, digamos, con los niños que aún no tienen esa conciencia, que no han pecado y que tampoco pueden hacer una conversión, digamos, están
iniciando este camino. Si acaso hay alguna referencia, sabemos que Dios es justo y seguramente Él lo tiene considerado, pero si acaso nosotros podemos saber algo de eso. Y lo segundo es que me llama la atención que en esto, cuando se habla de que Cristo triunfará, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el rol, o si acaso se habla de alguna disputa con el demonio, así directamente? Porque pareciera ser esto como de Dios entre Dios y nosotros, digamos, pero ¿qué pasa con el demonio ahí? ¿Tiene alguna incidencia o él está tranquilito esperando a que le lleguen almas a su reino? Esas son las dos preguntas, el tema de los niños y el tema del demonio. Niños y demonios. A ver, ángeles y demonios. Con respecto a los niños, bueno, la respuesta, el problema es general, ¿no? El sufrimiento de los inocentes y con respecto al tema del limbo, yo solamente voy a hacer referencia a lo que he leído que está en los mensajes explícitos. Con respecto al limbo, en todas las apariciones, los niños le preguntan a la Virgen, le piden a ellos que le pregunten a la Virgen que dónde está el abuelito que se murió. Entonces, quédate tranquilo porque está al lado mío, qué sé yo. Y si no, alguna dice, está en el purgatorio y va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y en una de esas le preguntan por un niñito, una guagua que muere. Y dice, está junto a mí, está junto a mí, está junto a mí. Ahora, con respecto al castigo, bueno, la muerte le llega a que le llega. El sentido de la muerte, claro, también el castigo también atemoriza y da una última oportunidad a los pecadores de convertirse antes de morir por el mismo castigo, ¿no? O sea, también va en beneficio de los que van a morir. Dice que va a morir una gran parte de la humanidad, no todos, una gran parte de la humanidad, pero sin hacer distinciones entre justo y pecado. Al que le tocó, le tocó. Hay otras descripciones que podríamos, así como de París y Marsella. Hay por ahí otras descripciones más específicas, pero que ya son de segundos videntes. Bueno, no me quiero meter en eso. O sea, de qué parte del mundo va a ser más afectada que otra, cosas de esas, ¿no? Pero al que le tocó, le tocó nomás. Y en ese sentido, bueno, los inocentes sufren como siempre y, bueno, son redimidos como siempre por, qué sé yo, por bautismo de deseo, no sé. Pero en los anuncios no hay nada más al respecto, salvo un dato sí muy importante, en al menos 2 apariciones que tienen que ver con los abortos. En la aparición de Garabandal, en la Noche de los Gritos, se escuchaba también a las videntes que decían, los niños no. Y muchos pensaban que era, bueno, después que el castigo también iba a llegar a los niños. Pero en la última entrevista que dio Jacinta de Garabandal el año pasado, declaró que veían muchos niños expulsados de los vientres de sus madres. Y que en esa no tenía idea ella del fenómeno del aborto, pero que después le hizo sentido. Lo mismo en Aocpe, que es la más reciente, ahí lo dice la Virgen de manera explícita, que el crimen del aborto clama al cielo y llama a la ira y el castigo de Dios. La extensión y el aumento del aborto sí está muy relacionado con el no haberse podido evitar el castigo, específicamente. Muy bien. Cristian Hodge. Espérate, me falta el demonio. Ah. Bueno, yo puse esta vez solo una cita donde dice que el maligno lo va atrapado a todos, dice por ahí, ¿no? Sí, no, el demonio está presente en todas las apariciones. Se le aparece el demonio a varios de los videntes también. Trata de interferir muchas veces las apariciones. La Virgen lo dice muchas veces, en muchos mensajes. El demonio está tratando de interferir en mis planes, en esto que estoy haciendo de pedir la conversión, pero de todas maneras no va a prevalecer. En la última, en Aocpe, todo el rato se está refiriendo también a los planes del demonio para tratar de que la menor cantidad posible de almas se conviertan. Así que sí, está sumamente presente en todas las apariciones.
Muchas gracias, Mauricio, por tu exposición. Primero, un comentario como fiel, ¿no es cierto? Un llamado a la conversión. Por lo menos que he estado en Lourdes, el agua también siempre es como un signo de vida que fluye. Y también un llamado a la conversión personal, al rosario. Y creo que la otra vez que también expusiste, también siempre me vuelve como teólogo, ya no solamente como fiel, como teólogo siempre me vuelve la necesidad de una mediación interpretativa, hermenéutica, porque así como la Biblia también requiere una cierta mediación para comprender las categorías que están detrás. En su momento, la interpretación del cardenal Ratzinger como teólogo y como pastor y como, ¿no es cierto?, interpretando el tercer secreto de Fátima, entrega una serie de categorías que son bien iluminadoras. Yo lo leí hace años, entonces no estuve ahora tratando de mirarlo en el celular a ver si entrega algunas categorías, pero me hace falta como teólogo una cierta mediación de no solamente describir lo que han dicho ellos, sino cómo uno como miembro de la Iglesia Católica tiene una cierta explicación mediada de cómo interpretar a la luz de la Biblia, a la luz de la tradición, a la luz del magisterio, aquellas cosas que dicen los niños con sus categorías, porque como explicaba respecto al aborto, pero en muchas otras cosas, respecto a cosas cómicas también, así como los autores inspirados por el Espíritu Santo escriben con sus categorías los textos bíblicos, así también los niños están con sus categorías culturales escribiendo algunas cosas que son para nosotros un mensaje que ojalá nos llame la atención. Entonces, como que me hace falta esa mediación teológica, digamos, para acercarme a estos mensajes. Claro. Y los mismos estudiantes lo dicen. A nosotros nos toca transmitir lo revelado, no interpretarlo. A la Iglesia le toca interpretarlo. Ahora, ¿están algunos textos que expliquen eso? Hay muchísimos. O sea, hay revistas teológicas de teólogos que hacen comentarios. Yo te puedo mandar. Eso estaba pidiendo yo. Vos uno. No, pero sí de teólogos reconocidos, de muchos de obispos. Y están también recopiladas las interpretaciones de los papas. Eso sí pueden mandar. También, de todas estas interpretaciones. Incluso las posteriores al año 2000. El mismo Benedicto XVI hace después otras interpretaciones sobre Fátima misma, que son distintas a las que hizo el 2000, de Juan Pablo II también. Entonces sí, hay mucho interpretación teológica. Si eso lo pudieras mandar a mí. Sí, con mucho gusto. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo quisiera hacer una. Sí. ¿Se puede? Quería preguntarte, Mauricio, si hay gráfica de esto, porque en la época medieval lo de Hildegarda de Bingen está graficado y el poder de la imagen para expresar lo sobrenatural, como en el caso de los Beatos de Liébana, por ejemplo, que son las obras más espectaculares que se produjeron en la época medieval. Nadie se va a los comentarios del Apocalipsis de San Juan, todo el mundo se va a las imágenes. El poder de la imagen para expresar la experiencia mística, para expresar la experiencia visionaria, porque ellos ven, no solamente escuchan, no están escuchando, están viendo. Te encuentras con estas visiones más modernas del siglo XX con una pulsación o una necesidad o con intentos de graficar lo que se ve. Mira, yo conozco varias otras apariciones. Incluso acuérdate esta famosa de esta niña. Se me olvidó el nombre de ella, ¿no? Pero que hizo un famoso retrato de Jesús, ¿no? Que ve ella a Jesús y teniendo 3 años y de la nada hace una pintura espectacular de Jesús, ¿no? Y luego desarrolla y dibuja otras visiones y así. Hay varios que han pintado, han dibujado, han intentado plasmar visiones contemporáneas. Sí, hay varias. Pero de estas apariciones, lo que siempre hay en todas es que llegan un artista y ellos describen lo que vieron, sobre todo la imagen de la Virgen, y nunca quedan satisfechos. No era así, era mucho más bonita. No era así. Siempre tratan de plasmarlo, pero que yo sepa, ninguno de los videntes mismos, sí, uno hizo algunos dibujos, pero no tenían mayor. No hay. La aparición de Guadalupe sería la única que
Que esa está garantizada. Claro. Esa está garantizada. Esa está garantizada. Hay muchos dibujantes, pintores que han intentado hacer estas mismas apariciones, claro, por cuenta de ellos, digamos, ¿no? Pero no de los videntes mismos, que yo sepa. Muy bien, cuéntanos un poco también sobre... exacto, hemos hablado mucho sobre escatológicamente, hablemos de fechas. Lo menos importante. Lo menos importante. Lo más importante, las fechas. A ver, todo va a quedar grabado porque voy a decir cosas medias. Las fechas. A ver, ¿qué se puede decir con las fechas? Primero, uno diría, ya, esto va a ser envidia de los videntes porque tanto a Conchita de Garabandal como a Mirjana de Medjugorje, la Virgen le pidió que anunciara cuando empiezan los secretos una semana antes, más o menos. Ahora, Conchita tiene 73 años y ella dijo que para anunciarlo tendría que ocurrir otro milagro. O sea, ella calcula que o va a estar muy vieja o va a estar muerta. O sea, tan inmediato no es. Mirjana también dice, quizás no estoy vivo yo, pero bueno, está el tema del pergamino donde están escritas también las fechas y hay un sacerdote que... Bueno, o sea, pero si es posible, o sea, por lo tanto, matemáticamente tendría que estar dentro de la vida de ellas. ¿Ah? Mirjana tendrá 55 por ahí. O sea, no más de 50 años, si nos ponemos así, ¿no? Si nos guiamos por ese dato. Hay libros que hacen todos los cálculos posibles, pero yo les digo lo que me parece a mí lo más razonable. Lo más razonable. En los secretos están las fechas, así que Conchita solamente sabe la fecha del milagro, nada más. La de Garabandal solo se le dijo la señal del milagro, pero sabemos que esa más tardar un año después del aviso. Eso se puede saber de las fechas. Pero luego hay una serie de datos que se han filtrado, que dicen que le dijo a la mamá, que bueno, no sé, que la fecha, ella misma ha dicho algunas cosas, Conchita, sobre la fecha del milagro, o sea, de la señal, del signo, que coincidiría con algunas cosas. Coincidiría con la fiesta de un santo de la Eucaristía. Otra dijo que sería entre marzo y mayo, creo. Otra dijo que sería, parece que un jueves. No sé, hay algunos datos así, pero que, claro, tratan de armonizarlo. ¿Cuándo acaso? Dos datos sí más polémicos. La madre de Jacinta dice que le dijo, cuando empezaron a doblar las campanas por la muerte de Juan XXIII, ya no me acuerdo qué fecha era, no sé, el 18 de marzo. 63. Bueno, yo era muy chico, no me acuerdo. Oye, tú no nacías. Siente, oye, una locución, perdón. Todos los videntes que experimentan también locuciones dicen que para ellos son mucho más valiosas las locuciones que las visiones. Porque la Virgen y nuestro Señor les habla desde adentro, les habla pero con mucha más fuerza, lo sienten unidos. Porque la visión es una visión y lo escuchan hablando allá afuera, esto lo escuchan dentro. En ese momento, Conchita escucha una locución de la Virgen, con sus palabras, que le dice: luego de este Papa, vendrán 3, y uno que durará muy poco. Después, el fin de los tiempos. Yo repito, segundo dato que ha dado Conchita más de una vez. Cuando venga esto va a coincidir con un evento muy importante dentro de la iglesia y va a ser independiente
No va a ser una causa a otra, pero va a coincidir con un evento muy importante, algo como un concilio, pero que no es un concilio, algo como un sínodo. Le preguntan, sí, algo como un sínodo. Ese otro dato, no dijo nada más. Eso es otro dato que hay. Y bueno, ya otros datos de fecha son más bien ya de tercera o cuarta mano, pero esas son como las más directas que se han dado. ¿Ah? Está de laude. Eso va a ser después. Eso después del fin de los tiempos. De todas maneras, creo que también lo dije la otra vez, pero que Ratzinger, cuando comenta de Fátima, dice que la historia está abierta. Eso es importante saber lo que Sí, la fecha del castigo esa, está abierta, digamos, ¿no? Sí, pero La señal es la que está supuestamente más fijada. Pero en relación a lo que dice Cristian, porque uno también puede leer las apariciones marianas con un signo de esperanza, digamos, o sea, está llamando a la conversión. Y si somos cristianos, tenemos fe que nos vamos a convertir, o sea, que al final Cristo va a triunfar. Entonces, porque también uno puede quedarse con la idea de que viene el fin de los tiempos y nos liquidamos todos, se acabó. Pero pareciera que no, que es lo contrario, digamos, o sea, Claro. Esto está llamando a que seamos felices, no sé, digo yo. Sí, pero el anuncio y la señal son para nuestra purificación, santificación, conversión, mayor cercanía con Dios, y los que llegan al triunfo de María. Así que ese es el enfoque totalmente positivo. Muy bien, queremos agradecer a Mauricio. No vamos a poder dejar de irnos con temor y temblor a nuestro fin de semana, pero nada, pues fue muy interesante y te volvemos a agradecer. Y lo dejamos invitado ya no para la próxima semana, que no vamos a tener coloquio, sino que la subsiguiente, justo antes de Navidad, vamos a hablar un poco sobre la Navidad y el espíritu de la Navidad. Vamos a ver ahí. Muy bien. ¿Quién va a ser? Yo creo que la Tere conmigo vamos a conversar algo. Versus el espíritu. Versus espíritu. Muy bien, pues muchas gracias a todos a quienes nos acompañaron también online y nos veremos entonces en 2 semanas más. Que estén muy bien. Chao, chao.